Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Marlene, un gusto desde el Ecuador, desde el sur de Quito. También estamos conectadas desde Venezuela, desde Colombia, del norte de Quito. Vamos a compartir pantalla, por favor, de Argentina. ¿De dónde más estamos? De algunos lugares. Alejandra, ¿de dónde estás tú, princesa? Hola, hola, desde Uruguay Desde estamos. Uruguay, ¿cómo no? Con ustedes, mis amores, presentamos a Marlene Torengoni, es de nacionalidad argentina, coach ontológico profesional, directora del programa Coaching Maitri, y su frase célebre que nos enseña y nos va a marcar esta noche un precedente, dice, lo crees, lo creas. Le damos un aplauso desde nuestros hogares a Marlene y le recibimos, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Primero quiero saber si se escucha bien, porque me saqué los auriculares, me parece que se escucha mejor así, de manera muy directa. bien. Perfecto, desde el celular. Bueno, yo, fiel a lo que normalmente un coach hace, el coach ontológico lo que hace es entregarse a una sesión con un cliente, por empezar, y no los llamamos pacientes, sino clientes, sin tener nada preconcebido, sin tener ningún juicio armado, sin tener ninguna conversación previa en la cabeza, porque justamente nuestra función es escuchar. En términos evangélicos sería escuchar con el corazón abierto, en términos ontológicos sería una escucha activa, es decir, uno escucha con la mente, escucha con el alma, escucha también lo que la persona dice y escucha lo que la persona no dice. Yo quisiera saber si es posible que a mí me habilitaran el que yo pudiera ver las caras de ustedes, porque me estoy viendo a mí misma y a la hermana que me presentó nomás. ¿O soy yo que lo puedo manejar desde aquí? La verdad es no sé. Ok, estamos eliminando anclaje, entonces ahí nos puedes mirar. Ahora te ven solo a ti. A ver. Tiene que ir a galería. Un momento, 2 segundos. Tienes el asistente ahí al lado. Sí, a ver, tenemos que ir a vista, ¿cierto? Tiene que ir a vista en la parte... Tú, Marlene, tienes que ir a vista. Veamos dónde está ahí. Abajo del X en galería. Pone galería, ¿cierto? Déjenme, discúlpenme, estoy tratando de hacerlo, porque siempre lo trabajo desde... Hasta tanto les presento, este es mi nieto maravilloso, tiene 13 años y es el asistente de nuestra amada Dianita que está aquí conectada, la directora del movimiento infantil. Él es el asistente, el que maneja todo lo tecnológico acá y también está en su curso de liderazgo. De paso la propaganda, ¿no es cierto? Ahí está nuestra amada Dianita. Él es el que nos ayuda. Este es Isaí Morillo, mi nieto precioso. Bueno, Marlene, ¿ya conseguiste la galería? Hacía todo, pero no lo había visto nunca. Qué gusto conocerlo. Gracias. Es mi asistente, qué chévere. Sabes que Pienso todavía que... no puedo encontrar la opción. Entonces, en tu pantalla superior derecho En está un cuadrito que dice vista. En este cuadrito que dice vista. Hay una cuadrícula que dice vista. La cuadrícula superior Esto derecho. depende si está en el computador o en el celular. Estoy en un celular, justamente. En el celular no aparece, claro. por eso estoy perdida dónde buscar los controles. Claro, entonces en el celular no se te va a ver porque para ver tendríamos que pasar. Perfecto. ¿Sí? Entonces tendría que conectarme directamente desde la computadora y al final vamos... Minutos valiosos, mis amores, no importa, esto es parte del oficio, ¿cierto? Seguimos avanzando, dispuestas y atentas. Bien,
Entonces, les contaba, el coach ontológico, o el coaching ontológico, coach es quien lo lleva adelante, básicamente lo que trata de hacer es un trabajo de acompañamiento a una persona que tiene algún tipo de planteo, de alguna pregunta, alguna respuesta que está tratando de buscar en su vida. No necesita hacer algo demasiado profundo, o sí, normalmente el coach ontológico va a tratar de buscar la manera de conectarlo con el ser interior. No es una cuestión solamente de decir, bueno, tú quieres llegar del punto A al punto B, yo te ayudo haciendo un plan de acción, nada más. Algunos lo hacen, pero eso no sería coaching ontológico. Ontológico tiene que ver con el ser interior. Es decir, siempre buscamos que los cambios que se puedan realizar en las personas modifiquen de alguna manera el ser. No solamente el hacer, sino el ser. Entonces, la idea es acompañar al cliente en un proceso creativo. Es decir, que le sirva como de inspiración para maximizar su potencial. De alguna manera, logramos, mediante entrenamiento, que la persona misma sea quien haga el proceso, y lo único que vamos haciendo es prestándole preguntas. El proceso es preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar, hasta que la persona misma diga, ah, claro, ahora que me lo preguntas, yo sí pienso de esta manera, de esta otra manera, y llega al momento de la toma de conciencia y encuentra su respuesta. A ese momento nosotros le llamamos quiebre. Es como que de pronto había algo que sabía pero no lo había visto, o sabía pero no lo entendía, o sabía pero no lo había puesto, no había prestado la suficiente atención, o no lo había pensado de esa manera. Entonces finalmente encuentra una respuesta. Esto es en general el proceso del coaching ontológico. Es un proceso de acompañamiento, pero a mí me gustaría, yo le pregunté a Tania cuando hablamos de esta posibilidad, yo le dije, ¿desde qué rol tú quieres que yo me presente? En este momento mi profesión, mi rol es de coach ontológico. También soy cristiana, también fui misionera, 15 años, también fui pastora, y así podríamos agregar unas cuantas cosas más. Entonces yo les decía, ¿desde dónde quieres que hable? Ella me dijo, desde donde quieras, me dio toda la libertad. Yo dije, bueno, arranquemos desde el coaching ontológico, que es a lo que me dedico ahora. Sin embargo, yo preferiría abrir este espacio para que ustedes hicieran las preguntas que quieran, de lo que quieran saber, y veamos qué es lo que sale, un poco como una sesión de coaching ontológico. Yo, por supuesto, leí el libro completo que ustedes leyeron, el de Maxwell, el de A veces se gana y a veces se aprende, justamente para tener un contexto de lo que ustedes estuvieron estudiando. Hola. Y verdaderamente es maravilloso. Creo que mucho de lo que se ve en ese libro tiene que ver justamente con aprendizajes de la vida, con aprendizajes ontológicos que cambian el ser desde adentro. Así que yo abriría el espacio para que cualquiera de las hermanas presentes, que lamentablemente no puedo ver sus bellos rostros, hicieran las preguntas que quisieran saber, de lo que sea. Pregunten de lo que sea. Si quieren saber de coaching ontológico, si quieren saber de lo que sea antes, si quieren, díganme ustedes. O si quieren que comentemos alguna parte del libro en sí desde una mirada ontológica, estoy a su disposición. Yo quiero hacer la primera pregunta. Ok. Bueno. Bueno, yo creo que la primera pregunta que yo haría, ¿cómo hago para no sentirme derrotada en frente a una derrota, propiamente dicho, en medio de un fracaso? ¿Cómo hago para no sentirme así? Bueno, desde el coaching ontológico decimos que uno
es un observador. Ante la realidad, ante un hecho específico, uno es un observador. Y supongamos que este marcador es el fracaso. Yo lo estoy mirando de esta manera y para mí es un fracaso. Me dolió, pasó tal cosa, hubieron eventos involucrados, personas, heridas tal vez. Sin embargo, si yo puedo correrme y mirarlo desde otro lado, probablemente voy a tener otra mirada. No es que esto no haya sido doloroso, es que si yo logro correrme del lugar desde donde lo estaba mirando, mi interpretación del hecho va a ser diferente. Eso se llama cambiar de observador. Y es básicamente lo que John Maxwell propone. Es decir, todo evento en la vida es un aprendizaje. Que sea feliz o infeliz no hace que no sea aprendizaje. Si es infeliz, si es con dolor y todo lo demás, aún así uno puede elegir tomarlo como un aprendizaje. Por eso, fantástico el nombre del libro, de que a veces se gana y a veces se aprende. Perder nunca. Perder es una opción. Perder solamente se pierde si uno decide que lo que vivió no sirvió para nada. Y difícilmente sea así. Siempre hay algo que uno puede rescatar, aún de las cosas más duras y más traumáticas que puedan pasar. Si esto fuera una sesión de coaching ontológico, lo que yo haría sería ir haciéndote preguntas, Tania, hasta que lográramos cambiar tu observador y tú pudieras ver que ese, digamos, potencial hipotético fracaso, en realidad fue el no cumplimiento de un plan, pero no necesariamente un fracaso, porque lo interpretarías de otra manera. No sé si responde tu pregunta. Bien. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bien. Quería preguntarte, Marlene, a mí me pasó eso de que tuve experiencias de mucho dolor y bueno, con el Señor las pude superar, pero de vez en cuando esos recuerdos vuelven a mi mente y a mi corazón y me hacen daño. Y yo no quiero que eso vuelva a suceder. ¿Cómo hay que actuar en ese caso? Siempre, siempre, ante algo sobre lo cual uno no tiene control, porque, por ejemplo, ya sucedió, o bien está sucediendo en el momento y uno realmente no hay nada que pueda hacer para modificarlo. Si uno no tiene control, sí tiene decisión. Eso nadie te lo puede sacar, porque la decisión es interna. ¿Ok? Entonces, ante una situación, ante un pensamiento, ante un recuerdo que vuelve y te hace daño, que en realidad, más que un recuerdo, sería un resentimiento, porque uno resiente, vuelve a sentir lo mismo y lo mismo. Bien, ante eso, ante algo que ya sucedió, que no lo puedes cambiar porque es parte del pasado, sí puedes tomar la decisión. Teológicamente hablando diríamos, bueno, el Espíritu Santo vive dentro mío, yo tengo dominio propio, tengo el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que yo puedo tomar cautivo todo pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo. Puedo elegir, yo puedo siempre elegir, aún en las situaciones más terribles, más tremendas, yo siempre puedo elegir. Si no tengo control, tengo decisión. Dios nunca nos deja sin salida. Amén. Amén. Gracias. Hola Marlene, Hola Yerixa. un gusto tenerte otra vez, de verdad. Un gusto verte otra vez. Bueno, mi pregunta va más inclinada a lo espiritual y combinado con el coaching ontológico. Bueno. Porque sí ¿sabes? Tengo una curiosidad, y es que cuando nosotros trabajamos el ser, yo entiendo, y tú corrígeme, que es trabajar con el alma, es decir, con la voluntad, las emociones, y sí, la voluntad, las emociones, y me falta uno.
Sentimientos. La mente, la voluntad y las Y la emociones. mente, exacto. Mente, voluntad y las emociones. Y trabajar con el espíritu es trabajar con la intuición, la comunión, ¿cierto? Ujú. Entonces mi pregunta va, ¿cómo nosotros teniendo un cliente, ¿cierto? No cristiano, porque hay cosas que trabajar en el ser a veces son temporales, como lo que acabamos de decir ahorita, vuelven y otra vez renacen, pero cuando se tratan espiritualmente son profundas, más profundas, digamos que se va a la raíz, se quita y eso no vuelve más. Entonces, ¿cómo manejas eso? Porque tú sabes el poder que tienes espiritualmente. Y si se maneja solo en el alma, también sabes que puede ser temporal, aunque la persona en ese momento tome conciencia y mire en otra perspectiva. Pero si de pronto su espíritu no está activo, eso quizás más adelante puede volver. No sé si me hago entender, sea cualquier situación que le esté pasando a la persona. Ujú. Entonces mi Bueno, pregunta ¿cómo es, se maneja? ujú, ¿O cómo lo manejaría yo como coach ontológico? sí, ¿cómo lo manejas tú? En el coaching ontológico existe lo que se llaman niveles de aprendizaje. Yo como coach, una de las primeras cosas que hago es investigar, primero, hago una exploración, una indagación vertical y horizontal, se llama respecto de lo que la persona quiere trabajar y respecto de experiencias previas, etcétera, como para tener un paneo general de la situación. Y luego determino, según lo que el cliente me dice a mí, porque yo no lo puedo definir eso. En el coaching ontológico, acordate de esto, Yerixa, no es directivo. Y esa es una de las cosas más difíciles de aprender, especialmente cuando uno tiene un trasfondo cristiano, que somos enseguida de, haz esto, no hagas aquello, ve por aquí, no vayas por allá. Es, no ser directivo es una de las cosas que más, y más cuando uno ha sido pastora y encima docente, uno tiene la tendencia a decirle al otro, ¿sabes qué? Mira, hagámoslo rapidito, es así, 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 haz esto, ve para allá, no tomes tal decisión y listo. Sin embargo, en el coaching ontológico, todo está armado para que la persona misma tome conciencia y decida desde adentro tomar las decisiones que necesita. Entonces, yo primero determino, según lo que el cliente me dice, el nivel de aprendizaje donde quiere ubicarse. Algunos directamente vienen y te dicen, yo lo que quiero trabajar es el miedo, hay un emprendimiento que quiero hacer, pero la verdad es que me da un poco de miedo porque no sé muy bien cómo armarlo, así que quiero que me ayudes a armar un plan de acción. Yo pregunto varias veces hasta que, si la persona se queda clavada ahí, que eso es lo único que quiere trabajar en el hacer, nada más, en acciones, en cambiar las acciones, no hay mucho que yo pueda hacer, excepto en mi mente orar por él o por ella. Si la persona está como que en realidad se está replanteando algunas cosas y está pensando, dudando entre algo un poquito más profundo, eso ya sería un aprendizaje de segundo orden. Ya no es solamente cambiar acciones, es cambiar también pensamientos. Entonces ahí mis preguntas van a ir apuntando a cambiar la parte de pensamientos. Sin embargo, hay algunos que vienen con crisis, llamémosle existenciales, importantes, que ellos no se dan cuenta, pero tienen mucho que ver con lo espiritual. Y eso es un aprendizaje del tercer orden, donde uno ya trabaja con creencias, que es lo más profundo que tiene el ser humano. Y en la creencia entra todo. Ahí el margen es sumamente amplio. Entonces, si veo que hay permeabilidad, voy dirigiendo con preguntas a la persona a que tal vez se plantee que su salida, su respuesta puede estar en algo superior. A veces se da, a veces no. Pero yo como coach, desde mi rol de coach, eso lo tengo que respetar. Excelente, muy bien. Bueno, Muchas gracias. a vos. Hola, buenas noches. Yo también tengo una pregunta. En el último tema veíamos acerca del miedo y que muchas Sí. veces el miedo nos detiene o nos impide tanto equivocarnos como también adquirir un aprendizaje en nuestro error o en nuestro acierto o en nuestra ganancia o pérdida, ¿no?
Entonces mi pregunta es, ¿cómo yo puedo descubrir esos miedos o lo que me puede estar deteniendo a vivir Un aprendizaje. o aprender? Eso es mi pregunta. ¿Cómo podés descubrir tus miedos? O si es algún miedo que te está deteniendo. Ajá. ¿Cómo es tu nombre? María José. María José, mucho gusto. María José, primero, el miedo ha tenido muy mala prensa. De hecho, desde el coaching ontológico trabajamos con que el miedo no es nuestro enemigo. El miedo incluso puede llegar a ser, no digo nuestro amigo, pero digamos un aliado, si uno sabe cómo manejarlo. Entonces, primero, tienes que definir si es un miedo real, si es un miedo imaginario, ya, miedo real, algo que directamente puede suceder, o si es un miedo imaginario, o sea, que es algo que asumo que tal vez podría suceder, lo cual es distinto, y entender que a veces los miedos están ligados a muchos factores. Desde el coaching ontológico uno trabaja con que los miedos no se vencen, los miedos se conversan. Y con los miedos se conversa. Por ejemplo, te voy a decir cómo uno lo trataría desde el coaching ontológico, ¿ok? Después, si yo estuviera en rol de pastora, te diría tal vez algo complementario. Pero desde el coaching ontológico, primero, te diría, pregúntate, ¿es posible que pase? Bueno, analicemos, ¿es posible? Sí, sí es posible. Supongamos que tu miedo sea salir a la calle porque tienes miedo que pase un automóvil y te atropelle. Supongamos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo exagerado. Bueno, pero yo te preguntaría, ¿es posible que eso pase? Probablemente vos me dirías, bueno, sí, posible es, bien. Ahora, ¿cuán probable es que pase? Bueno, bastante poco probable a menos que vayas caminando por el medio de la calle. ¿Ah? Entonces, teniendo en cuenta estos factores, preguntarte, ¿y si sucediera? O para que no suceda, ¿yo qué recursos tengo para evitarlo? Bueno, por ejemplo, supongamos que tú me digas, bueno, por ejemplo, caminar siempre por la vereda, nunca por la calle, vereda o acera, no sé cómo le dicen en Ecuador, no caminar por la calle, no, bien, no cruzar la calle por la mitad, sino en la senda peatonal que corresponde, enumerar todos los recursos que yo tengo como para poder enfrentar ese miedo. ¿Ok? Eso desde el coaching ontológico. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando uno aumenta los recursos tangibles, las cosas que uno puede hacer, incluso hace una lista, a ver, yo puedo, por ejemplo, si yo tengo mucho miedo de salir a la calle, entonces lo que voy a hacer y hago una lista, de forma práctica, cosa de poder verlo y leerlo. Bueno, voy a caminar por la vereda, no voy a cruzar siempre por la senda peatonal, no me voy a distraer, voy a tratar de no ir con los auriculares puestos para estar atenta al sonido si viene algún auto, etcétera, 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 etcétera. Cuando uno aumenta los recursos tangibles de lo que uno puede manejar, baja el miedo. Baja el miedo. Por lo menos uno lo puede controlar. Estamos hablando de miedos incontrolables, ¿no? Si una vez que tenés toda esa lista, digamos, chequeas de vuelta dentro tuya, a ver, bueno, ahora que sé todo lo que puedo hacer, ¿todavía tengo miedo de salir? No, ahora estoy más tranquila. Listo, ya está. Entonces, de alguna manera lo venciste. Venciste ese miedo, tienes los recursos en tu mente, puedes salir, vas adelante. Pero supongamos que aún así, uno chequea adentro y dice, no, pero todavía tengo miedo.
todavía me da, no sé, sí, yo sé que si, no, si ando por la vereda y estoy atenta y cruzo donde corresponde, no es probable que pase nada, pero igual tengo miedo. Bueno, ahí es donde uno va un poquito más adentro y empieza a chequear y a preguntar sobre las creencias que uno tiene. Entonces yo, por ejemplo, te preguntaría, ¿qué es lo que crees en realidad, en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo? Supongamos que vos me dijeras, bueno, la verdad es que creo que me puede suceder a mí en cualquier momento porque, ¿por qué? Te preguntaría yo, devolvería la pregunta. Y porque en realidad a veces Dios permite que pasen cosas. ¿Y por qué crees eso? Y porque leí en la Biblia que, no sé, a tal personaje bíblico le pasó tal cosa. Ajá. ¿Y qué hay detrás de tu creencia? Y en el fondo, en el fondo, en el fondo, llegaríamos a que vos crees, probablemente, estoy inventando un caso, ¿no? Que te puede pasar a vos porque Dios lo va a permitir. Bueno, entonces ahí hay una creencia respecto del amor de Dios que está desfasada. Y tendríamos que empezar a charlar sobre eso, no sobre el miedo a salir, sino sobre tu creencia acerca de un Dios que quiere que te pase algo malo para enseñarte. Es una creencia. Acertada, equivocada, tendríamos que analizarlo. Y por último, otra cosa que se puede hacer desde el coaching ontológico es plantear una dinámica del mejor escenario y del peor escenario. ¿Cuál es el mejor escenario posible ante este miedo? Bueno, que no pase nada, que yo salga y ande feliz, vaya, vuelva tranquila y nada, no pase nada. Perfecto. ¿Y cuál sería el peor escenario de todo? Uy, no sé, que vaya caminando y realmente me pase un auto y me roce y casi que me atropelle. Bueno, ante ese peor escenario posible, ¿qué podrías hacer? ¿Cómo te puedes adelantar a planificar en caso de que sucediera? Y bueno, no sé, estaría en el tiempo en que voy caminando, iría hablando por teléfono con alguien como para que fuera chequeándome por si, supongamos, o estaría tratando de caminar lo más pegado posible a la pared para que eso no suceda, o en fin. Uno puede generar recursos para vencer y trabajar con los miedos. Ahora, hago un paréntesis, doy vuelta a la hoja y si tú me preguntas como desde lo teológico, bueno, el miedo también es un espíritu. Y simplemente lo espiritual con lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Y lo espiritual se pelea en el ámbito espiritual. Y si es un espíritu, tenemos autoridad en el nombre de Jesús, lo reprendemos, lo echamos fuera y salimos adelante y salimos a la calle confiando en el amor de Dios. Pero para eso hay que tener muy en claro lo que uno cree. No sé si respondí tu pregunta, María José. Sí, completamente. Bueno, me alegro. Ok, tengo una chica que me envió una pregunta. Ok. Me pidió que le hiciera por ella. Voy a hacerla a ver si en verdad son dos preguntas. Okay. Dice, ¿qué recomienda hacer con el enojo cuando se llega a perder el autocontrol? Y también, ¿por qué le obligan a tener o ser una oveja que solo tiene que obedecer a pesar de que hay errores? Bueno, primero, voy a contestar como coach ontológico. En esa pregunta yo descubro dos cosas. Descubro una pregunta y descubro un reclamo. Entonces, primero hablemos de cómo manejar el enojo, cómo gestionar el enojo. A ver, el enojo, una vez más, es una emoción, así como el miedo es una emoción también. Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones, no son morales. ¿Ok? No tienen calidad moral.
en este sentido, son como, yo le explicaba el otro día justamente a Tania, que son como un cuchillo, ¿ya? Supongamos que esto fuera un cuchillo. Un cuchillo es simplemente un utensilio que está sobre, si está sobre la mesa, es simplemente un elemento de metal, con madera o plástico, lo que sea, y nada más. Ahora, si yo tomo ese cuchillo y pelo una fruta, y me como la fruta, en ese caso, la herramienta, el utensilio fue útil, fue buena, fue positiva. Pero si yo con ese mismo cuchillo, en un momento de rabia, se lo entierro a alguien, fue negativo. Pero es la misma cosa. Entonces, desmitificando un poco lo mismo que el miedo, el enojo no necesariamente tiene que ser algo negativo. De hecho, la misma Biblia dice, y lo digo entre paréntesis porque esto como coach yo no lo podría decir, la misma Biblia dice, enojaos, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? Está diciendo, bueno, a ver, reconozcamos que todos perdemos los estribos en algún momento, que a todos nos enojan cosas. Acá lo importante es que lo gestiones de alguna manera durante el día, de tal manera que una vez que terminó el día, no te vayas a la cama enojado y no lo dejes para el otro día y que después siga y siga y siga. Desde el coaching ontológico decimos que la emoción, digamos, el chorro químico que provoca la emoción dura 90 segundos. Si uno logra en esos 90 segundos darse cuenta de que se enojó y puede hacer alguna de estas partes que te voy a mencionar ahora, es posible que uno lo pueda gestionar y baje e incluso desaparezca. Ahora, si no lo hace y se queda en la emoción, después se transforma en un estado emocional. Entonces ya estoy enojada, me acuesto enojada, me levanté enojada el otro día y sigo toda la semana enojada, y a veces puedo estar semanas enojadas porque ya se vuelve como algo crónico. Entonces, ante un enojo así muy fuerte, ¿qué es lo que puedo hacer? Primero, y esto ya lo hemos hablado con cierta persona, descarga física, necesario. ¿Por qué? Porque es un chorro de adrenalina y de cortisol. Son dos hormonas que son las que nos hacen estar, las que se encargan de prepararnos para pelear o huir. ¿Ok? Entonces, ante eso uno necesita una descarga física para que eso salga. Para algunos será bailar, correr, saltar, golpear una pared dije, no una persona, una pared. O no sé, o apretar una pelota, o salir a correr, o gritar si es que estoy sola para que no crean que estoy loca, pero una descarga física, que no necesita ser muy larga. Una descarga física, primero. Segundo, entender que el enojo no es tu enemigo, es un síntoma de que algo pasó que no está bien. O habían cosas acumuladas que necesitas resolver, o había algo que necesitas reconocer, o había algo que te dolió y no sabías que te iba a doler, o fue, bueno, pueden haber muchas posibilidades, pero uno puede reinterpretar también lo que nos enojó. Ejemplo, le pedí a mi hija que hiciera las compras, cuando saliera que me comprara 2 kilos de naranjas, y volvió de las compras, y yo le pregunté, ¿y las naranjas? ¡Ay, me olvidé! Y eso me enojó. Bueno, si en el momento en que te enojas puedes decir, bueno, a ver, no le voy a decir nada a ella, voy y yo agarro el toallón en el baño y lo muerdo un rato hasta que descargo físicamente lo que pasa, pienso, a ver, ¿qué es lo que me enojó? Y me enojó ella, me enojó mi hija, no, me enojó lo que hizo. ¿Por qué me enojó? Porque no me hizo caso. ¿Y qué provoca que no te haga caso? Y me hace sentir que lo que yo pido no vale. ¿Y qué te hace sentir eso? Y que yo no valgo en su vida. ¿Ven? Cuando uno empieza a preguntarse y a preguntarse, a preguntarse y llega a la raíz, en realidad lo que a uno lo enojó no son las naranjas. Es que, en este caso, por ejemplo, inventado, es que
tu hija no te mostró amor. Entonces, cuando uno puede reinterpretar y resignificar lo que pasó, es más difícil después volver, por ejemplo, supongamos a la cocina, donde está tu hija, ya hiciste todo este proceso, y le decís, bueno, a ver, yo te pedí, opción A, que me compraras naranjas. Vos volviste de la calle, opción B, no me trajiste ninguna naranja y eso a mí me enojó. Quiero que lo sepas. Así que vamos a hacer algo. Como ninguna de las dos cosas las podemos cambiar, vamos a construir una tercera opción. ¿Qué te parece si vas ahora y me compras las naranjas? Por ejemplo, una propuesta específica, algo que pueda superar lo anterior, pero haciéndolo desde estar más tranquila. Todo este proceso, que pudiera parecer casi gracioso, digamos, con un ejemplo de naranjas, es muy, muy efectivo cuando uno puede construir una tercera opción habiendo comunicado de manera asertiva lo que le molestó. Así que esta sería una manera de gestionar de manera productiva el enojo. Cuando un enojo se gestiona bien, se resuelve bien, todos ganamos. Hasta ahí. Y la otra parte, ¿me puedes leer la segunda parte de la pregunta, Tania, por favor? Es que yo creo que la otra parte es la causa del enojo y también por qué le obligan a tener que ser una oveja que solo debe obedecer a pesar de que hay errores. Entonces creo que ya se contestó, pero no sé. Bueno, sí, ahí yo preguntaría, ¿y quién te obliga? Porque donde no hay control hay decisión, eso es lo que le decía a Patricia en el ejemplo anterior. Nadie obliga, o sea, es decir, a ver, las personas podemos obligar o tratar de otras, pero nuestro poder llega hasta donde nosotros aceptamos. El punto estaría, yo le haría a esta hermana es, si estás viviendo en una situación, digamos así, donde te sientes obligada a comportarte como oveja, preguntaría, ¿para qué lo aceptas? No por qué, ¿para qué? Porque algún beneficio estás recibiendo. Y probablemente, si la hermana me está escuchando ahora, puede estar diciendo, pero ¿cómo estás diciendo eso? Si yo estoy muy mal y estoy sufriendo porque me hacen obedecer y en realidad la persona que me hace obedecer no tiene autoridad porque tiene este error, bla, 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 bla. Porque normalmente eso es lo que sucede, lo que hay detrás del reclamo. Entonces yo preguntaría, vuelvo a decir, ¿para qué te sirve entonces obedecer? Tú podrías elegir no obedecer en caso de que realmente lo que se te pide no está conforme a lo que el modelo bíblico plantea. Ahora, si lo que se te pide está dentro del modelo bíblico, es independiente de que la persona que te lo pida sea un modelo o no. Ahí volvemos a la parte interna. ¿Qué es lo que tú crees? ¿A quién le estás obedeciendo? ¿Para qué le estás obedeciendo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Para quedar bien? ¿Ven? Este tipo de preguntas, incluso incómodas, son las que hacemos los coaches ontológicos. Para que la persona se enfrente ante sus propios reclamos, cuando uno trata de tirar la pelota hacia afuera porque tú me obligas a obedecer, pero tú estás aceptando. No podemos trabajar en la vida de un tercero, pero sí podemos trabajar en nuestra vida. Yo acepto obedecer porque, o para tener una comunión con Dios correcta, para obedecer lo que la Biblia dice porque creo que es una buena manera de vivir, para estar en paz, no sé. Uno tiene que decidir, uno siempre tiene la elección, siempre, siempre, nos la dio Dios. Bien. Bien, yo creo que nos quedó claro a todos. Yo quisiera plantear otra pregunta y es con respecto a la madurez. El recorrido del
de esto que llevamos a cabo con A veces se gana y a veces se aprende, trataba de poner en práctica algunas disciplinas como la humildad, la enseñabilidad, la responsabilidad, asumir el cambio, estar dispuesto a superarse, a crecer, entender que la adversidad, los problemas y las malas experiencias son algo que es necesario en nuestra vida y que nos ayudan a aprender. Todo eso lo venimos desarrollando estos días. Pero el último capítulo, antes de la conclusión que hablaba de que no siempre perder es malo, hablaba de la madurez y se refería a que la madurez va directamente ligada a un cambio, ¿no? Sería que no podríamos decir que soy madura si no se ha producido un cambio, o también podría ser porque, eso lo voy a decir por mí misma, de repente yo sé que se han producido cambios en mí, ¿verdad? Con respecto a mis emociones, con respecto a ciertas situaciones y a cómo reaccionar, a no ver la mala experiencia así como algo trágico, pero eso lo sé yo de manera interna, pero si no se produce, si no es visible, o si no lo gritamos a los cuatro vientos, que tampoco creo que sea bueno, porque el que mucho habla, poco hace. Entonces se podría decir, habría otra manera de yo mostrarme madura sin producir un cambio. Demostrarte madura sin producir un cambio o sin que ese cambio uno lo tenga que andar publicitando. Sin que sea tan evidente, sí. Es que, a ver, madurar implica que uno, como decía al principio, cambia el observador. Es decir, antes me sentía una víctima de todo lo que vivía y ahora me siento protagonista. Un protagonista que tuvo ciertos errores, un protagonista que aprendió de las cosas que decidió tal vez de manera no tan acertada, un protagonista que elige no vivir en el pasado ni en el resentimiento, que elige aprender de lo que ha vivido. Cuando uno es protagonista de su vida, cuando uno se hace cargo de su vida y deja de, ¿cómo sería? Como de tirar la pelota hacia el otro lado y decir, bueno, a ver, yo en definitiva, en el fondo, soy yo la que decido. Soy yo la que tiene la vida que quiere tener. Hay quienes, algunas de ustedes tal vez me digan, no, pero es que yo esto no lo quería, esto yo tampoco lo quería, esto me llegó, esto me pasó, esto me vino. Perfecto, yo entiendo eso. Pero vuelvo al mismo principio, ante lo que uno no tuvo control, al menos tiene decisión. Tal vez no pudiste evitar que tu esposo te dejara, que tu hijo cayera en las drogas, que tu vecina, no sé, te robara la planta que tenías ahí, que habías comprado, que alguien matara a tu perro, lo que sea, es infinito. Hay cosas que uno no puede evitar, suceden, ¿ok? Pero uno sí puede decidir cómo yo lo voy a tomar. Si lo voy a tomar de manera personal, y esa es una de las reglas del coaching. No tomes nada personal. No lo tomes personal. En el sentido de que no afecte tu ser interior. Que no porque lo que te pasó haya sido tremendo, porque es verdad que muchas de nosotras tenemos historias complicadas, delicadas, pero uno decide hasta dónde deja que afecte nuestro sentido del ser. Entonces, cuando uno hace este trabajo interior de hacerse cargo y de aceptarse como Dios nos acepta, y de aceptar el amor completo de Dios y lo que Jesús hizo en la cruz, tarde o temprano empieza a madurar. Y no necesita andar haciendo propaganda, se nota, porque es lo que dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Los frutos mismos muestran cuál es la raíz del árbol. Es imposible actuar de manera inmadura si uno está maduro por dentro. Es lógico, es una cuestión de sentido común. No sé si responde la pregunta, Tania.
Sí, claro que sí. Entonces podríamos concluir que madurar podría ser hacerse cargo de lo que nos está sucediendo, tomar el control y tener la decisión de no decir a veces se gana, a veces se pierde, no, sino yo tengo la decisión, estoy viviendo una mala situación, he vivido una mala experiencia, he tenido algún tipo de pérdida, pero voy a aprender de lo que me está sucediendo, aún por encima de si me guste o no me guste. Exactamente, lo dijiste muy bien, exactamente. Madurar es hacerse cargo, pero de todo, de las ganadas y de las que aparentemente fueron pérdidas, pero yo las transformo en aprendizaje. Exactamente. Muy bien, hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo se hace para no tomar las cosas como personales? Se decide. Se decide. Y claro que al principio cuesta, porque somos seres emocionales, todo lo filtramos desde el, ¡ah! Fue para mí, y somos bastante egocéntricos en general. Pero cuando uno decide que va a pasar las cosas por el filtro primero de, no es personal, supongamos, a ver, les doy un ejemplo, para la hermana que preguntó esto. ¿Cuántas peleas, discusiones, amarguras, malos ratos, malos entendidos se evitarían si ante una frase mal dicha o dicha con un tono que tal vez no era exactamente el adecuado o con un gesto que no fue el mejor, yo al escucharlo dijera, dijo esta persona, supongamos, a ver, ejemplo concreto. Llega mi hijo de la calle y yo le pregunto, hola hijo, ¿cómo te fue? Y mi hijo me mira y me dice, ¿cómo crees que me va a ir? Decisión. Yo puedo decidir. ¡Oh! ¿Cómo me contestó? ¡Qué maleducado! No sabe que esas cosas me duelen. ¿Por qué me contesta así? Encima que yo me preocupo. Pero ¿cómo puede ser? Y poner e irme herida a la cocina de mi hijo me contestó así. O puedo decidir no tomarlo personal, darle una vueltita de rosca y devolverle la pregunta y preguntarle, te pregunté cómo te fue porque ibas a hacer tal cosa. ¿Cómo te fue en tal cosa? Ah, me fue bien. Ah, perfecto. Cuando yo logré salir de esto de no tomarlo personal, como que lo que me dijo me lo dijo mal a mí, porque en el fondo no me quiere, porque eso es tomar las cosas personal. En el fondo es filtrar todo pensando que nosotros nos están tratando de decir algo, que nos están tratando de decir que no somos suficientes de alguna manera, que no nos quieren, que no valemos, que no somos respetables, lo que sea. Pero cuando uno frena enseguida y decide, no lo voy a tomar personal, voy a hacer otra pregunta para chequear, a ver si en realidad, capaz que el chico venía medio enojado porque vivían en el cuarto piso y el ascensor no funcionaba y tuvo que subir las escaleras caminando, estaba cansado y estaba molesto. Entonces le salió así, ¿y cómo te crees que me fue? Pero no era nada con la madre en realidad. Cuando uno aprende a hacer este ejercicio de enseguida, no es personal, vuelvo a preguntar y ahí veo, es bastante más fácil. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, yo quisiera preguntarle a ella, ya que estamos casi terminando, ¿cuál sería el mejor consejo que nos podrías dar a nosotros, que somos todas mujeres y que somos muy emocionales, más que los varones? O sea, ¿cómo, si nosotros nos vamos de esta reunión, qué consejo tú nos darías? De acuerdo a Sí, no sé si somos más emocionales. Justamente con mi socio estamos escribiendo un libro y estamos justamente trabajando en ese tema. Y nos agarramos así como discutimos en el buen sentido, así como, no, porque los varones, no, porque las mujeres, y después escribimos.
Y haciendo toda una investigación científica realmente, de paper científico, en realidad no es que somos más emocionales las mujeres, es que tenemos una ventaja. Y es que tenemos los dos hemisferios cerebrales, digamos las dos partes de la nuez, que yo le digo, la nuez gigante que tenemos acá adentro, completamente interconectados. Es decir, entre ambos hemisferios circula información a una velocidad que no podemos entender. ¿Ok? Los hombres filtran la emocionalidad solamente con un hemisferio, nada más. Entonces, ven la mitad de la película. Y es así. No se fijan normalmente en los detalles, por eso hay muchas menos cosas que les afectan que a las mujeres. Las mujeres vemos todo. Solemos usar este ejemplo con mi socio. Yo le decía, Maximiliano, los hombres son como una gaveta o una estantería donde hay muchos cajoncitos, cada cajoncito con una etiquetita que dice, por ejemplo, trabajo, familia, proyecto, deporte, ocio. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hombres? Porque ya Dios lo fabricó así. Si no, esto sería un caos. Si fuéramos mujeres nada más. Ahora les voy a decir por qué. Los hombres abren un cajoncito, trabajo. Abrieron el cajoncito de trabajo, están todos los demás cerrados. Se olvidaron que tienen familia, hijos, que tienen que ir al supermercado. Nada, es trabajo. Están en el trabajo nada más. Entonces eso les permite tener una dedicación y un enfoque muy, muy interesante. Luego salen de trabajo, cierran el cajoncito, abren el cajoncito de la familia. Ahí, cierto que mi esposa me pidió que pasara a comprar tal cosa. Y así. Las mujeres tenemos un solo cajón así de grande. Y en ese cajón está todo. Y depende de lo organizadas que seamos, está todo revuelto. Entonces nosotros abrimos el cajón y vemos todo. Vemos el marido, los hijos, el novio, la escuela, el trabajo, lo que tengo que lavar, la lista de las compras, está todo a la vista. Está todo conectado. De hecho, mi socio siempre me dice, yo no puedo entender cómo sobreviven ustedes. Somos mujeres. Estamos acostumbradas al training de ver todas las cosas a la vez, conectar, hacer filtros, enfocarnos aquí, enfocarnos allá, pero siempre tenemos todo a la vista. Por eso cuando justamente las mamás pueden tener al bebé cargándolo y haciéndolo que se duerma, qué sé yo, pero está atenta que dejó ir viendo unas papas, y mientras mira el celular también, y después va y chequea el lavarropa a ver si ya terminó la ropa. Múltiples tareas. Entonces no es que somos más emocionales, estamos más conectadas y más pendientes de todo. ¿Qué es lo que podemos hacer? En realidad, en esto, lo mismo para hombres que para mujeres, es entender que está bien como somos. Está bien, no hay nada malo en ser emocionales. Las emociones no son ni buenas ni malas, eso lo dije antes. Las emociones no son morales, no tienen lado bueno o lado malo. Son herramientas. Yo las uso para bien o para mal. El enojo lo puedo hacer constructivo y de aprendizaje, o puedo dejarlo salir y explotar y que se arme una batalla campal en mi casa. El miedo yo puedo dejar que me consuma y me meta en un pozo de ataques de pánico, o puedo gestionarlo y trabajarlo de tal manera de llegar a vencerlo y entender que en realidad planificando puedo vencer un miedo. Entonces, el consejo es, primero, acepta que estás bien, que eres mujer, Dios te creó así, tenemos un cerebro diferente al de los hombres. Es difícil que un hombre pueda entender en este sentido cómo gestionamos la emocionalidad. Por eso, en general, un hombre cuando ve llorar a una mujer que dice, no llores, no llores, no llores, porque los pone mal, no saben qué hacer. En cambio, ¿qué hace una mujer? Se pone a llorar contigo, pues. Porque
sabe que necesito sacarlo, está bien, y lloramos, las dos, ¿quieres pañuelo? No, sí, yo no entiendo por qué te pasó, no sé, a mí también me pasó. Listo. Necesitamos aprender y aceptar que está muy bien como somos y que las diferencias están buenas y que la emocionalidad no es mala, que se transforma en, más que malo, limitante, que te cierra oportunidades cuando uno no los maneja, digamos, hablándolo en términos cristianos, cuando uno no lo maneja a la manera de Cristo. Jesús también se enojó. O se olvidan de cuando sacó los latigazos a los que estaban en el templo vendiendo cosas. Jesús también se angustió. Acuérdense de Getsemaní, cuando dijo, Padre, no es lo que yo quiero, pero bueno, si es lo que tú quieres, que se cumpla su voluntad. También estuvo preocupado, aún colgando en la cruz, le dijo a Juan, ahí tu madre, preocupado por quién se iba a hacer cargo de su madre. Es decir, pasó por todas las emocionalidades, dice Hebreos, fue hombre igual que nosotros, nos puede entender, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Ok? Entonces simplemente mi consejo es relájense, relájense, disfruten, está fantástico ser mujer. Lo que hay que madurar, bueno, hay que madurar. Lo que dolió, bueno, se puede reinterpretar. Si hay algo que te está bloqueando en tu vida, hay que trabajarlo, hay que enfrentarlo. Hacerse cargo de la emocionalidad, no rechazarla. Ese sería mi consejo, si es que se puede llamar consejo, porque como coach no puedo dar consejos. Excelente, Marlene, compartir contigo este aprendizaje sobremanera, tu experiencia, tu exposición frente a lo que haces nos ha enriquecido muchísimo y le queremos dar gracias a Dios por tu vida. Permítenos una corta oración, chicas, para terminar y para dejarles un anuncio importante. Por favor, amado Señor, te damos gracias por lo vivido en este momento, en esta noche, por lo aprendido, porque sabemos que tú quieres que enfrentemos todos los temores y todas aquellas instancias que nos dificultan. Gracias te damos por las emociones que tenemos, porque podemos vivirlas y podemos canalizarlas para un aprendizaje correcto. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pido que tú visites la vida de cada una de nosotras y nos permitas ver milagros fantásticos porque te creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis princesas. Antes de, ¿Sí? antes de terminar, vi que entraron algunas preguntas más, así que yo las invito a busquen nuestra cuenta en Instagram, es @coachingmaitri, no sé si lo pueden poner ahí en el chat, como para que lo puedan buscar. Pongan seguir, por favor, y ahí mismo contáctenme por privado y podemos seguir conversando. Es más, les tengo un regalo a todas las que están presentes, que no sé cuántas son ni sé quiénes son, porque al final no pude abrir la galería, así que no sé cuántas son, pero no importa cuántas sean. Yo quiero regalarles a todas ustedes una sesión sin costo para cuando ustedes quieran, me contactan por privado ahí en la cuenta misma de @coachingmaitri, para que puedan tener la experiencia personal de una sesión de coaching ontológico. Después, si quieren seguir, eso ya es decisión de cada una, pero por lo menos la primera sin costo es un regalo. Creo que ahí escribieron en algún lado, y si no, a ver, Tania, yo te puedo mandar un archivo como para que lo compartas ahí para que vean más o menos cómo es la cuenta, el logo. Te lo acabo de mandar, Tania, a tu WhatsApp. No sé si lo puedes subir ahí o no. Nada, porque va a ser un gusto verlo. Solamente, por favor, menciónenme, yo estuve en la reunión del Senfol Redesur o algo así, como para que yo me ubique quiénes son. Porque no les vi las caras, lamentablemente. Bien, eso era. Está bien, muy agradecidas, Marlene, por tu
por tu presente, por este detalle tan fantástico que yo sé que todas vamos a golpear esa puerta y vamos a ser atendidas y guiadas por ti. Muchas gracias. Bueno, ahí estaré número 1, creo que la puntual para experimentar esto. Te agradezco mucho. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, no te escuché al principio. Silvia Benítez. Silvia Benítez, un gusto, Marlene, muchas gracias. Bueno, amadas, quiero compartirles antes de que cerremos nuestras pantallas que viene un nuevo programa y este nuevo programa se llama De Ordinario a Extraordinario. Es decir, cómo está tu vida ahora y lo quieres pasar a un nuevo nivel con la única intención de facilitarte para que tengas una vida plena en tu liderazgo, en tu desarrollo personal, en tus vivencias, en tus riesgos, en tus oportunidades y en tus satisfacciones, en el ámbito en que tú te estés desarrollando como mujer, de ordinario a extraordinario. Estamos llamadas a impactar la vida y primero la de nuestros seres queridos. A partir de eso, chicas, todo es posible. No se olvide, nuevo programa de ordinario a extraordinario, basado en testimonios reales, mujeres que han impactado la vida y obviamente estas están en la Biblia. Les quiero dar gracias por este espacio que se han dado. Bienvenida siempre. Y como decía Marlene, pues por interno, si ustedes tienen alguna duda con ella y obviamente conmigo para servirles en el espacio de Redes Sur, alguna inquietud, algo que tengan que disuadirlo por interno, lo podemos hacer. Chicas, un abrazo, siempre dispuestas para escucharlas. Gracias una vez más, Marlenita. Y Tania, querida, te amamos entrañablemente. Un abrazo para todas y cada una de ustedes. Te hago una pregunta. Una cita. Te hago una pregunta, Silvia. ¿Va a ser los lunes? Los lunes, misma hora, mismo canal. Les vamos a, mi querida Patricia, creo que te invitó Tania, ¿cierto? No, Yeritza. Yeritza. Ok. Bueno, Tañita, tú tienes ese grupo, por favor, armamos el WhatsApp para que les estamos ya enviando la publicidad a partir de hoy. Esta noche ya armamos y les estamos enviando a sus WhatsApp. Por favor, la personita que usted invitó a esa misma le va a hacer acuerdo para que llevemos siempre la cadena de recorderis y podamos conectarnos. Hermosas, bellas, es un espectáculo verlas desde aquí, fantásticas, guapísimas. Gracias. Un abrazo, las amamos que Dios las mucho, bendiga. Alejandra, Carmencita. Bendiciones, Jessica, buenas Marlene. noches. Gracias a todos, gracias Marlene por acompañarnos esta noche y gracias a cada una de las mujeres que nos acompañan en este hermoso proceso de a veces se gana, a veces se aprende. Mil bendiciones y un abrazo y recordemos siempre que de los errores siempre sale algo bueno y maravilloso. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, gracias. Chao, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, bendiciones.